Envía tu nombre, tus apellidos. Ok, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, Buenas tardes. hola, hola. Hay que enviar los nombres, no se olviden. Envía tu nombre. Ya, muy bien, jóvenes, vamos a compartir pantalla. Recuerden que estamos entrando en unas cortas vacaciones de una semana. Los promedios ya se entregaron a sus respectivos tutores. Espero que cada uno de ustedes haya recibido su libreta. Obviamente, pues, para aprobar un curso se tiene que entregar trabajos, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que entreguen trabajos si quieren aprobar. Ya, muy bien. Sabiendo también que a partir del día lunes ya empiezan las clases semipresenciales, quiere decir que ya la otra semana ya nos vamos a ver en el colegio. Ya espero que sepan ya esta noticia. Espero que sus padres hayan estado en la reunión del día viernes pasado y sean ellos que les hayan comunicado esto, lo que les estoy diciendo. ¿Correcto? Entonces, esta semana, al parecer, podría ser la última semana que se trabaja de manera virtual, ya que hasta diciembre lo vamos a hacer de manera semipresencial. Muy bien, voy a compartir pantalla para ver qué es lo que vamos a trabajar hoy día. Estamos en esta parte. Recuerde que estamos ingresando de unas vacaciones y estamos pues en la experiencia número 8. Sí, experiencia número 8. El título de esta experiencia tiene como promovemos la prevención de la anemia. Este título es de manera integral para todas las áreas. Comunicación, CTA, educación física y las demás áreas que ustedes tienen. Obviamente que esta es matemática y yo te voy a hablar en un fundamento matemático sobre la anemia. Pero eso lo voy a hablar cuando vemos una partecita, un texto sobre la anemia, ahí vamos a ver la cuestión matemática. El título de esta actividad, es medidas de tendencia central. ¿Sí? Durante esta semana vamos a ver medidas de tendencia central. Ya les voy a explicar qué significa, qué es y para qué nos sirve. Capacidades, la competencia. La competencia que vamos a trabajar es la siguiente: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Las capacidades a desarrollar en esta clase es presenta datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos, usa estrategias y procedimientos para recopilar, procesar datos, sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida. Nuestro enfoque transversal son enfoque de derecho, enfoque intercultural y el enfoque orientación al bien común. Nuestra meta o propósito es calcular las medidas de tendencia central en un grupo de niños y adolescentes. ¿Ya? Sobre todo este propósito es en la tarea que vamos a hacer esta. Ya les voy a explicar, faltando 10 minutos para que termine la clase, les voy a mostrar la tarea que tenemos que desarrollar esta semana y eso les voy a explicar. Entonces, una de las ventajas, jóvenes, de que tú estés en el Zoom haciendo clase es que te voy a mostrar la tarea y te voy a explicar cómo lo tienes que hacer. A contrario de los que no ingresan, pues no, y lo peor que no revisan el video, porque yo todos los videos, todas las clases que tenemos, yo lo cuelgo a la a YouTube y puedes observar. Ahí es donde que yo explico. A pesar de eso, otros no lo hacen.
Ya está llegando diciembre. Esperemos pues que en mes de diciembre no se aparezcan, porque siempre suelen aparecer con muchas excusas. Evidencia de aprendizaje producto. Calcular las medidas de tendencia central. Responde de manera coherente a las preguntas propuestas. Este criterio de evaluación, jóvenes, lo tienes al finalizar la parte teórica de la tarea. Viene la tarea y por ahí está la parte última, el criterio de evaluación. ¿Cuáles son los criterios? Reconoció el tipo de variable cuantitativa y cualitativa para representar un conjunto de datos por medio de las medidas de tendencia central. Expresé comportamiento de los datos mediante medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. Ahorita te voy a explicar qué significa esto. Esto es, pues, lo que dice el tema, ¿no? ¿Cuál? Medidas de tendencia central. Son estos. Ya te voy a explicar. Seleccioné, espérense un momento, está pasando algo extraño. Ahora sí. Seleccioné y empleé procedimientos para determinar la media y la mediana para variables cuantitativos y la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Planteé conclusiones sobre las medidas de tendencia central. Estos palabritos, jóvenes, nosotros ya los vimos en una clase, ¿ah? ¿Cuáles son variables cuantitativas? Una variable cuantitativa es cuando se trata es numérica. Y una variable cualitativa es cuando en la encuesta te digan, ¿no? Por una cualidad, como por ejemplo, puede ser color de ojos, color de cabello, color de piel, etcétera. Esas son variables. ¿Ya? Bueno, ese es el propósito de esta clase que vamos a hacer hoy día. Y pasamos ahora sí al tema. Al tema que nosotros tenemos que aprender. Son 3 medidas de tendencia central. La primera es la media. Ya así se denomina media. La media. ¿Qué dice la media? La media también, que su símbolo es la X y una raya arriba, llamada también media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. Ojo lo que dice acá. Dice, la media es el promedio. ¿Cómo se obtiene? Sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad. Acá está en forma general. En forma general tengo la X con su rayita arriba, que significa la media o promedio, es igual a la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Vamos a suponer, a ver. Vamos a suponer. Ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo se resuelve o se halla la media? A ver, ejemplo. Ejemplo, yo voy a poner por acá. Hallar la media de las notas de evaluación de Jaimito que está cursando el quinto de secundaria. Sí, lo pongo así de quinto de secundaria porque en primer año ya no se hace este tipo de promedio. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Más antes, hasta yo cuando estaba en primaria, yo me acuerdo que cuando alguien quería saber su promedio de evaluación, tú te ibas al profesor, le decía, profesor, yo quisiera saber con cuánto de promedio voy a salir en esta unidad o en este bimestre. Entonces el profesor te dictaba, él no te decía tu promedio, él te dictaba cuántas notas tienes. Si en su registro de evaluación hay 5 casilleros que ha puesto las notas, el profesor te dictaba las notas. Tú lo apuntabas en una hojita
Son 5 notas, tú apuntabas las 5 notas, te sentabas, tú mismo hacías tu promedio. Lo sumabas y lo dividías entre la cantidad de números que te ha entregado el profesor. Eso es el promedio. Y acá estoy haciendo un ejemplo con alumno de quinto. De secundaria, ¿por qué? Porque con cuarto y con quinto siguen con este promedio numeral. A ver, vamos a suponer entonces cuyas notas son, a ver, vamos a suponer entonces que la nota de Jaimito sea 12, sea 11, sea 0,8, no entregó un trabajo y no hizo su retroalimentación. A ver, 16, 1, 2, 3, 4 y último más. Y no sé, vamos a ponerle ya, como está aprobado, y vamos a ponerle un 10 que se sacó al último. ¿Ya? Vamos a suponer que esto ha sido las notas de Jaimito. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo? La media. ¿Y qué es media? El promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio? Sumando todas las notas y dividiéndole entre la cantidad. Muy bien, vamos a ayudar entonces a Jaimito, que está quinto año de secundaria. Él quiere saber cuánto es su promedio. Sus notas que el profesor le ha dictado son 12, 11, 08, 16 y 10. ¿Ah? Más antes eso era adrenalina pura, porque a veces tú te acercabas al profesor sabiendo que has entregado no trabajos, te ibas igualito. Tienes que saber. A ver, Jaimito tiene 12, tiene 11, ya estoy sumando, estoy calculando el promedio o la media, así se llama. 0,8 más 16 más 10. A ver, vamos a ver si Jaimito, cómo va a pasar en esta área, aunque no se dice qué área es, pero vamos a suponer que es matemática. ¿Cuántas notas son? Son 5 notas, entonces lo divide entre 5. Por lo tanto, el promedio es igual a, se suma, a ver, sumemos, calculadoras, tienes calculadora, ahí apóyate con una calculadora, 11 más 12, 23, más 0,8, más 7%. ya, 24, más 10, listo, 57 dividido entre 5, y parece que sí va a aprobar, aprueba las justas, pero aprobó. 11,4. Jóvenes, cuando existe promedio de notas, se redondea, porque nunca se ha visto en una libreta que ponen, pues, tu nota, 11,14. No, el profesor redondea. ¿A cuánto lo tiene que redondear? A ver, acá. Supuestamente el profesor. ¿Cuánto? ¿Cuánto debería escribir en la libreta? ¿En la libreta debería escribir 11,4 o qué debería escribir ahí? ¿Ah? El profesor va a redondearle a 11. Profesor, ¿por qué no lo redondea a 12? No se puede redondear a 12. ¿Por qué? Yo te había explicado un tema ya. ¿Cuándo se redondea? Cuando el número que está al costado, en este caso el número 4, si este número hubiese sido 5, hubiese sido 5, 6, 7, 8, ahí hasta 9, automáticamente se redondearía por exceso al número 12. Pero si el número que está al costado es un 0, es un 1, un 2, un 3 o un 4, no se redondea, solamente se redondea por defecto, o sea, solamente queda 11. Entonces acá, y esta nota, jóvenes, entiéndanlo bien, significa el promedio, que no queda así si no se explica. Se tiene que explicar, claro, pues. No porque te salga, oh, tú vas a decir, profe, ahí el promedio sale 11, pero tienes que explicar, ¿sí? Tienes que interpretar tú ese valor. ¿Cómo se interpreta, profe? Acá. Acá podemos interpretar según la situación del problema. ¿Qué es la situación? Son las notas de evaluación de Jaimito. Vamos a poner acá. El promedio es como una conclusión, ¿sí? Es como una conclusión que le estamos dando al promedio. Es como una conclusión al promedio. Escriban su nombre, ¿ah? Escriban su nombre. No voy a hacer que somos, por ejemplo, no va a suceder como ayer, en otras secciones. Éramos 11
Y al momento de registrar su asistencia solamente escribieron 5 compañeros. 5 compañeros nomás han escrito su nombre. A ver, estoy dando la conclusión. El promedio de las notas de Jaimito es 11. Ponemos acá lo que salió, 11,4. Pero redondeando sería 11. Nada más. Esto es como una conclusión que le damos a este valor. ¿Ya? A este valor. Así quiero ver en la tarea. Cuando yo te digo, cuando en la tarea tú ves calcular el promedio, o más conocido como la media, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sumar todo, dividir entre la cantidad de números que te está dando, luego el resultado. Pero el resultado no queda ahí, pues, sino tienes que interpretar según el problema. Como este problema se trata de Jaimito y de sus notas, ahí estoy poniendo respuesta. El promedio de las notas de Jaimito es 11,4, pero redondeando sería 11. Y se acabó. Ya le estoy dando una conclusión. Le estoy dando sentido a este 11. ¿De qué trata este 11? Ah, trata de esto. Y se acabó. Jóvenes, la pregunta es, ¿se entendió cómo se calcula el promedio, más conocido como la media? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí o no? Sí, profesor, yo logré entender. Listo, muy bien. Entonces pasemos a otra medida de tendencia central. Ojo, esto es la media. Ya sabes cómo se calcula ya. Este ejemplo lo voy a resolver para la próxima clase. También es de la media. ¿Ya? Acá. La mediana. La mediana. ¿Cómo se calcula la mediana, profe? Acá lo dice. ¿Qué dice la mediana? Dice la mediana. ¿Cómo se va a escribir? Sus iniciales son la M y la E. Es la segunda medida de la tendencia central que analizaremos. Queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, 50% de los datos estará por encima de la media y la otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Ojo con esta conclusión, porque cuando nosotros concluimos a la respuesta, vamos a escribir las mismas palabras que está acá. Ojo con esa conclusión, porque prácticamente que cuando calculemos la mediana, vamos a utilizar esas mismas palabras que está ahí, pero simplemente contextualizando al problema que nos va a indicar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Falta escribir ejemplo, profe. Sí, acá está, ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, acá me tocó antes de ustedes con primero D. ¿Qué era su ejemplo de ellos? Hallar la media. No, no era la media. Porque la media ya lo vimos ya. La media es de hace un momento, ¿sí o no? De promedio. Acá es hallar la mediana. Mediana. Porque acá está, ya. Hallar la mediana de las edades, hay que ver cuántos somos, ya. Hallar la mediana de las edades del aula virtual del primero D, en este caso, primero F, listo. A ver, voy a preguntar, lo mismo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué necesito yo para calcular la mediana? Necesito sus edades, pues. A ver, voy a preguntar, activas tu audio para que me respondas. A ver, pregunto, Guzmán Medrano, ¿cuántos años tienes? 13, profesor. Muy bien, ahí está tu edad. Flor de Liz, Elizabeth, ¿cuántos años tienes? Dímelo. 12, profesor. 12, ahí está. Jefferson Izquierdo, ¿cuántos años tienes? 13, profe. No sé, o 13 me dijiste. 13. Listo, 13. Josué Israel, ¿cuántos años tienes?
14. Muy bien, mi estimado, 14. Ahí está. Diego Yamil. Diego Yamal. Ese es de la película. Ya. Diego, ¿cuántos años tienes? Hola. Profesor. 13. Listo. 13 me indica. Muy bien. Jóvenes, ¿cómo se va a seguir el procedimiento para calcular la media? La media, para calcular la media de datos, en este caso pues son datos de variables cuantitativas porque estamos utilizando edad. Cuando tengas una serie de datos, lo primero que tienes que hacer es ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. No se trabaja así como se te presenta. A veces el problema se presenta ordenado. Si es así, perfecto, ahí queda. Pero si el problema de los datos se presenta de manera desordenada, puede ser 5, 6, 7 y bajar por ahí 2, luego 10, 9, bajar a un 5, así tienes que ordenar. En este caso, empezamos con 13, 12, 13, 14 y 13. Ah, está en desorden, está en desorden. Lo que voy a hacer es ordenarlo de menor a mayor. En este caso, el menor viene a ser 12. Ahí está, le estoy ordenando. Luego viene 13. Luego nuevamente 13. Luego otra vez 13. Y último, 14. Ahí está. ¿Cuántos alumnos somos? 5. Y acá esos 5 tienen que representar, ¿sí? 5 edades. Ahora, su mismo nombre lo dice mediana. Y acá lo dice también. Y acá en la teoría lo dice. Mira, queda exactamente en la mitad del grupo de datos. ¿Cuál es la mitad? ¿Qué número está en la mitad de todos esos grupos? 12, 13, 13 y 14. ¿Ah? ¿Qué número está en la mitad? Dilo. ¿Qué número está en la mitad de este grupo de números? ¿Qué número está en el centro, jóvenes? Respóndeme. ¿Qué número está en el medio? Ya, si no quieres saber la mitad, en el medio. ¿Qué número está en el medio? Dilo. ¿Sí? A la una. 13, profesor. Excelente. Está el número 13. Esto está en el medio. Esto es la mediana. Mediana. ¿Cómo has calculado la mediana? Solamente tienes que ordenar. Ordenar de menor a mayor. Y el número que está justamente en el centro, ese es la mediana. En este caso, el 13 está en el medio, está en el centro. Por eso hemos ordenado de menor a mayor y esa es la mediana. Profesor, ¿qué pasaría, profe, si fuera dos números? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo va a tener mediana exacta? Por ejemplo, acá me dio una mediana exacta. Cuando la cantidad de números, o sea, te estoy hablando la cantidad de encuestados, en este caso, así como te encuestaba a ti, cuántos años tienes, y justamente la cantidad de encuestados es 5, ¿ve? Es 5. Ah, cuando son números impares, la mediana exactamente va a ser directa. Pero ¿qué tal si ustedes hubiesen sido 10? ¿Qué tal si ustedes hubiesen sido 10? A ver, vamos a suponer. Voy a suponer, es una suposición. A ver, es una suposición. ¿Cómo lo hago? A ver, vamos a suponer, no 10, mejor 8, ¿ya? Para que no sea mucho. A ver, ¿qué tal si nosotros, ustedes más que todo, hubiesen sido 8 estudiantes? Ahora mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como por acá 14, y vamos a suponer como es la EFG, va a haber uno que va a tener 15 años. Vamos a suponer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, por acá le pongo 12 ya, 12, ya listo. Ya, para que no hagan tantos viejos allá, listo. Ahí está. Mira, ¿qué hubiese pasado si ustedes hubiesen sido 8 estudiantes? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes hubiesen sido 8 estudiantes, igualito se tiene que ordenar de menor a mayor. Ahora yo te pregunto, ¿qué número está en el centro?
¿Qué número está en el centro? Ahora, cuando ya son 2 13, profesor. 213, me dice, correcto. Cuando la cantidad de números ya es un número par, va a haber dos números centrales. Esto ve, dos números centrales. Justamente esos dos números centrales es esto, pues. Porque acá está la mitad, si observas, y acá está la mitad. Ah, este es números centrales. Ojo, no siempre va a cumplir esto, que siempre va a quedar 13 y 13, o 11, 11. ¿Qué tal si hubiese yo aumentado un número más por allá y hubiese sido 13 y 14? ¿Cómo se resuelve esto, profe? Cuando son dos números. La mediana ahora va a ser la suma. La suma dividido entre 2. Esto sale 26 y 26 entre 2, que es de 3, entre 2, profe, es igual a 13. Igualito sale, si te das cuenta. Pero ojo, no siempre va a cumplir que los dos sean igualitos. De repente acá queda en un 13, acá queda un 14, o de repente acá queda un 20, acá queda un 21. Entonces, con más seguridad, los sumas, los divides entre 2 y esto sería la media. Entonces, que quede claro que para un grupo de números impares, la mediana es solamente un número, porque justo va a quedar un número en el centro. O la mediana puede ser de un grupo de número par. ¿Cuáles son números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Esos son los números pares. Si queda así, número par, va a tener dos números que van a estar en el centro. Los sumas, los divides entre 2. Listo. Que quede claro esta parte. Pero este ejemplito lo voy a poner al costado porque todavía me falta concluir. Esto lo pongo acá. Ya, eso lo pongo ahí. Ahí está. Eso es un ejemplo cuando tengamos la cantidad de encuestados que sea un número par. ¿Cómo se calcula la media? Y este es otro ejemplo cuando tengamos una cantidad de encuestados números impares. ¿Cuáles son los impares, profe? Bueno, 1 es más pequeño. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esos son los impares. Pero ¿cómo concluimos acá? Vamos a concluir de la siguiente manera, porque no solamente es, profe, la mediana es 13, sí, yo sé, la mediana es 13, pero ¿cómo lo concluimos? ¿Cómo damos nuestra respuesta? A ver, me acerco un poquito más. ¿Cómo lo concluimos? Ahí está, ve. ¿Recuerdas que te dije que en la parte de arriba que está marcado de azul, eso va a ser parte de nuestra respuesta? Y sí, y lo hacemos. Ponemos acá. La mediana de las edades de los alumnos del primero F, por Dios, F, es 13, punto aparte, punto seguido. Significa, y aquí agregamos lo de arriba ya, significa que la mitad, ahí está, que la mitad, 50%, ponemos así, que la mitad, 50% de los datos estará por encima de la mediana. Ahí está. Y la otra mitad es 50% también. Espérense. No puedo, ahí está. Y la otra mitad, que también es 50%, ojo, estará por debajo de ella. Listo, ya está. Ya has concluido ya la mediana. De esta manera vas a tener que hacer tu tarea, porque el objetivo no solamente es, esto es calcular, mediante una operación matemática puedes hacer esto, pero después es ya razonar, analizar y sacar una conclusión. Y la conclusión es esta también te voy a evaluar.
No solamente que respondas esto, porque ya te he explicado, ya no está difícil. Calcular la mediana de un grupo es ordenar ese grupo de menor a mayor y ver quién está en el medio. Si la cantidad de grupo es un número impar, va a estar en el medio, eso va a ser la mediana. Si tu cantidad de número es un número par, va a haber dos números centrales. Esos dos números centrales los sumo y los divido entre dos y se acabó. Y además haces tu conclusión. Siempre va conectado con estas palabras. Pero acá le estamos adaptando al ejemplo, pues, a la situación. Pues estoy empezando, ¿no? La mediana de las edades de los alumnos de primero F es 13. Significa que la mitad, el 50% de los datos estará por encima. Claro, pues mira, a ver, del 13, ¿quién está? Encima, a ver, por allá, derecho. Está por encima de la mediana. Acá está la mediana, está encima por allá. Y la otra mitad, o sea, otra mitad, 50%, estará por debajo de ella. Claro, pues, y acá están los menores. Pues. Ya, ese es un análisis. Jóvenes, te pregunto, ¿se entendió? Hablen. Ya. Este ejemplo lo desarrollo en la próxima clase. La moda. A ver, la moda. Voy a utilizar tu mismo ejemplo de la edad. Ya, para no hacer otro. A ver, ¿cuáles son las edades? Son estos, ¿sí? A ver, vamos a copiar esto. Eso es la edad que ustedes tienen. Control C. Me voy allá, lo copio y ahí está. Esto es tu edad. Yo puedo poner por acá, jóvenes, lo siguiente. Tan rápido va a terminar la hora. Dios mío, por acá. Hallar la moda de las edades del primero F. ¿Listo? Así de sencillito. Tú tienes el grupo de números. ¿La moda qué es? La moda M es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda. Tener una moda unimodal, dos modas bimodal o más de dos modas multimodal. Ejemplo, hallar la moda de las edades del primero F. Dice que la moda, acá está, es el dato que más se repite. ¿Cuál es el número que se repite más? Dímelo. El 13, profesor. Claro, mira, y facilito, nada más. Eso es todo. El 13, profesor. Eso es todo. ¿Por qué? Porque el 13 se repite más. Entonces, ¿cómo lo analizamos en nuestra conclusión? Porque no solamente es poner 13, profe. Sí, yo sé que es 13, pero ¿cómo tú respondes? ¿Cómo tú le analizas? Vas a poner. El número que se repite más es el 13, profesor. Y ajá, también tu idea. Pero vamos a completarlo acá porque estamos hallando la moda. Vamos a poner acá. La moda, por la moda de las edades, así, de las edades de los estudiantes. Vamos a poner acá de los estudiantes del primero F. Es como se dice acá, haces el chamulleo, ya. Acá tú escribes, ya. De tal manera que es una conclusión. Ya, la moda de las edades de los estudiantes del primero F es 13. Significa, tú lo puedes hacer también acá, significa que el 13 se repite con mayor frecuencia. Eso es la moda, nada más. Mira la moda, eso es la moda. Cuando tú dices, por ejemplo, en la vida cotidiana, tú ves, sales por la calle, ves a uno de tu edad que tiene un pantalón más o menos bonito, te vas por allá y le ves ese mismo pantalón, pero con a otro muchacho, y ves así que se repite. Entonces este pantalón está a la moda. Esta blusa está a la moda porque siempre lo veo por ahí. Tú quieres estar a la moda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se repite con más frecuencia. Eso es lo mismo acá sucede. En la matemática también sucede lo mismo. Eso se llama moda. Cuando se repite varias frecuencias. Jóvenes, tenemos 5 minutos. Te explico la tarea. ¿Se entendió, no? La moda, ¿cómo se calculó? Fácil. Sí, profe. Listo.
Voy a compartir ahora, la tarea. Tenemos pocos minutos, pero se comparte. Acá está la tarea. A ver, la tarea, profe. Listo, la tarea, mi estimado. La tarea es esto. ¿De qué te habla? Acá te habla de la anemia. Quiere decir que en la conclusión tú tienes que poner el término anemia por ahí. La anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niños, niñas y adolescentes. ¿A quiénes? Han recabado información sobre las edades de niñas, niños. Son edades. A quienes se hacen seguimiento sobre su nivel de hemoglobina. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Son edades. Ya retroalimenté mal porque a un compañero le dije, no son edades, sí son edades. Yo pensaba que era hemoglobina, listo, pero no importa. Mira, paciente 1 tiene 12 años, paciente 12 tiene 15 años, paciente 10, ¿dónde está el paciente 10? Acá está, no está, ¿dónde está paciente 10? Oh, por Dios, se me perdió el paciente 10. Acá está, tiene 9 años. ¿Cuántos pacientes va a haber? ¿Cuántos pacientes hay? Hay 20 pacientes, acá está, ve, 20 pacientes. Tienes a un grupo de 20 personas. Se le ha preguntado edades, así como yo te pregunté tu edad, igualito vas a trabajar acá. Acá dice lo siguiente, se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. ¿Cuál es el valor más representativo? Por eso vas a calcular las 3 medidas de tendencia central. ¿Cuál? La media, la mediana y la moda de todos estos números de edades. Comprendemos el problema. ¿Cuántos niños y adolescentes participan en el estudio? ¿Cuántos participan? Acá está, ya te dije. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Ya hemos visto 3. Ya debiste haber apuntado en tu cuaderno. ¿Cuáles son? A eso respondes acá. ¿Qué nos pide determinar la situación? Esto de acá nos pide determinar. Esto de acá lo copias acá. ¿Qué nos pide? Nos pide cuál es el valor más representativo. Listo. Ejecutamos el plan. En este cuadrito vas a calcular, ¿qué significa esto? La media o el promedio. ¿Cómo se calcula, profe? Vas a sumar los 20 números, los divides entre 20 y pones acá el resultado. Lo redondeas para que te quede más claro. Acá, en el segundo cuadrito, vas a calcular la mediana. La mediana vas a hacer acá. ¿Cómo se calcula, profe? Vas a ordenar todo esto de menor a mayor y el número que está en el centro, como son 20, entonces va a haber 2 números centrales, los divides entre 2 y eso es la mediana. Acá vas a calcular la moda. ¿Qué significa la moda? ¿Cuál de las edades se repite más? Si hay una moda, se llama unimodal. Si hay 2 modas, ¿cómo 2 modas, profe? Quiere decir que va a haber 2 grupos que tengan la misma cantidad de edad. Si hay 2 modas, bimodal. Eso lo escribes acá. ¿Ya? Pero la moda tú ves, pues, ¿no? Si es unimodal o modal. ¿Qué vas a escribir acá? Los resultados que te salió en la media, la mediana y la moda. Ahí lo escribes. ¿Qué vas a escribir acá? Considerando los datos de la tabla de la pregunta anterior, ojo, o sea, de esto, me está hablando de este de acá. Considerando los datos de la tabla de la pregunta anterior, determinamos la medida de tendencia más adecuada justificando nuestra respuesta. O sea, ¿cuál de estos 3 te va a salir mayor? Eso es lo que te pregunta acá. Ya tú pones acá. Resolviendo las 3 medidas de tendencia central, se observó que lo que tiene mayor representatividad será la media, será la mediana o será la moda. No sé, tú pones acá el número más grande que te salió, lo pones acá y listo, y se acabó. Acá escribes pues tu autoevaluación. No sé, X por acá, no sé, tú verás según tu criterio, tienes que cumplir tus criterios para que pongas lo logré. Jóvenes, esto es la tarea. ¿Qué tal les pareció? Está fácil, ¿no? Van a tener tiempo hasta el día viernes. Envía tu tarea, si no, no vas a aprobar. ¿Ya? No